Campestre, la vida de Baja California en la pantalla. Muchísimas gracias. Ahora agradezco también a ustedes por estarnos sintonizando en su sección de Salud Sin Fronteras. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, que es el neurocirujano Enrique Verduga, que viene desde la Ciudad de México a platicarnos y a comentarnos sobre parte de lo que él está realizando. Él es especialista en patología y reconstrucción de la columna vertebral. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. ¿Cómo está? Bien, gracias. Qué gusto. A tus órdenes. Ay, muchísimas gracias. Doctor, bueno, el tema de hoy es la intervención en columna vertebral con una intervención mínima, ¿verdad? Así es. Mínima invasiva. Sí, es lo que conocemos como cirugía de columna de mínima invasión. Así es. Es un concepto, no es nuevo, sin embargo, en los últimos años ha tenido un auge debido a que la cirugía de columna pues ha sido un padecimiento, un procedimiento muy satanizado por malas experiencias que hemos tenido en el pasado. Entonces, la tendencia moderna es hacer procedimientos cada vez con menor agresividad al paciente y tratando de obtener los mejores resultados posibles. De esta manera, pues, obtenemos también la mejor recuperación y más rápidamente posible para nuestro paciente. Y, por ejemplo, ahorita usted nos comentaba que, por desgracia, hay una creencia sobre este tipo de intervenciones. ¿Cuál es la diferencia que ofrece la intervención con mínima invasión a diferencia de la intervención tradicional? Bueno, para empezar, no todo procedimiento, o mejor dicho, no todo padecimiento se puede tratar con estas técnicas. La gran mayoría sí, pero ahí habrán algunos que tendrán que hacerse por técnicas convencionales. Pues las ventajas son varias. La primera es una menor agresividad del paciente, un tiempo de recuperación mucho más rápido, menos riesgos de infecciones, menos riesgos de manipulaciones de estructuras neurales, que son las que nosotros protegemos, hay menor sangrado. El tiempo quirúrgico a veces puede ser un poquito más largo, a veces un poquito más corto, dependiendo también de la curva de aprendizaje del cirujano que la está realizando. Y lo que se ha visto en estudios prospectivos y retrospectivos hechos en diversos centros de alta especialidad a lo largo del mundo, es que el porcentaje de complicaciones y las secuelas son muchísimo menores en este tipo de procedimientos, siempre y cuando, insisto, sean realizados por gente que tenga experiencia. Por supuesto. ¿Y quiénes son candidatos para una cirugía de este tipo? Bueno, en realidad la mayoría de los pacientes, yo diría que todos, más bien haríamos algunas excepciones de quienes no serían candidatos, pero realmente es un procedimiento que, como te digo, tiende a ser menos agresivo, menor tiempo quirúrgico. Eso hace que los pacientes, incluso que no son candidatos a procedimientos tradicionales, se les pueda resolver sus padecimientos a través de estas estrategias. Por ejemplo, pacientes añosos, gente mayor, hipertensa, diabética, que toman muchos medicamentos, que son alérgicos a algunos medicamentos, a veces no son realmente candidatos a someterse a un procedimiento tradicional, convencional, agresivos, grandes, de larga evolución. Y estas técnicas nos pueden ayudar. En realidad, más bien incorporamos aquí pacientes. Yo me refería a que no son todas las patologías candidatas. Hay algunos tipos de procedimientos como fracturas multisegmentarias, multifragmentadas, con inestabilidad y deslizamiento de las vértebras. Ese tipo de estrategias se tienen que resolver a veces por procedimientos un poquito más agresivos. Sin embargo, en todos los procedimientos hay herramientas nuevas que permiten hacer, aunque sigan siendo un poquito agresivos, cada vez menos agresivos que lo convencional. ¿Y cuáles son las herramientas que ha incorporado esta técnica para que sea innovadora? Bueno, la tecnología no nada más es los implantes, que hay un desarrollo tecnológico impresionante de lo que se hace día a día en este tipo de cosas. También los instrumentales que se utilizan, que se han desarrollado para poder llevar a cabo este tipo de procedimientos. Pero también todos esos equipos que los hospitales necesitan y cuentan con ellos en algunos casos, que nos permiten tener cierto tipo de visión avanzada en el campo quirúrgico, neuronavegación, pero sobre todo lo más importante es que se ha desarrollado la corriente y la escuela de formar al cirujano de columna. Hace muchos años el ortopedista o el neurocirujano que tenía experiencia o se creía con las habilidades para hacerlo, lo hacían, pero hoy hay especialistas dedicados casi exclusivamente a este tipo de padecimientos con entrenamientos constantes y eso creo que es la herramienta más importante que hoy tenemos para que los procedimientos se hagan con éxito. ¿Y el tiempo de recuperación, doctor, de una persona que se somete a este tipo de cirugías, de cuánto es? Diametralmente opuesto, depende de lo que se haga. Hay procedimientos que se pueden hacer ambulatorios, entras en la mañana, se hace el procedimiento y en la tarde están en su casa. Hay procedimientos más invasivos cuyo promedio de recuperación con cirugía tradicional puede ser de hasta de 3 meses, con estas técnicas pueden ser de 3 semanas. Entonces depende del procedimiento, depende del paciente.
Excelente. ¿Y los cuidados postoperatorios? Bueno, son en general similares a los de cualquier cirugía, pero evidentemente al haber menos daño, menos agresividad, el riesgo de complicaciones son menores, la posibilidad de que la evolución sea tórpida son menores. No necesitamos de personal altamente calificado para hacer un cuidado de un paciente de este tipo, porque realmente los abordajes y los accesos son muy pequeños. Excelente. Y, por ejemplo, el paciente puede ser desde un adulto hasta un pequeño. ¿Cuáles son las características? Sí, recuerda que cuando hablamos de mínima invasión es un concepto general. En realidad hay muchísimos procedimientos que entran dentro de esta categoría de mínima invasión. Entonces, sí, hay patologías en pacientes pediátricos, hay patologías degenerativas en pacientes adultos, hay patologías traumáticas que generalmente es de la edad de la gente está en etapa productiva. Entonces, realmente el grupo etario es muy amplio. En todos estos grupos de edad se pueden hacer procedimientos de columna y se pueden aplicar técnicas de mínima invasión. Y en México, doctor, ¿cuántos especialistas neurocirujanos como usted hay? Bueno, en la República debe haber algo así de más de 1.200 neurocirujanos, no todos dedicados a la columna. Realmente creo yo que hay más ortopedistas dedicados a la columna que neurocirujanos. Es un campo que compartimos y a veces nos peleamos por ahí, ¿no? Pero realmente hay tantos ortopedistas como neurocirujanos muy buenos que hacen bien su trabajo, independientemente de la especialidad. Y de ese grupo grande hay una asociación en México que es la Asociación Mexicana de Cirujanos de Columna. Abarca más de 1.500 especialistas dedicados a la patología de la columna, pero de ese grupo yo creo que hay un porcentaje tal vez de un 10% de médicos que se dedican a hacer mínima invasión. La gran mayoría de procedimientos todavía se hacen por las técnicas convencionales. Excelente. Y bueno, cabe destacar que en la región aún no tenemos a un médico especialista en esta área. Sin embargo, próximamente incorporado al centro New City Medical Plaza estará el doctor Enrique, pues obviamente ofreciendo todos sus servicios relacionados a la neurocirugía. Y doctor, bueno, ¿nos puede comentar si el contexto actual en el que nos estamos desarrollando ha ido en incremento los padecimientos de columna? Claro, mira, de hecho se estima que la lumbalgia, es decir, el dolor de espalda abajo, es la segunda causa más frecuente de visita al médico después del dolor de cabeza. Es el primer síntoma. Estadísticamente en los países en desarrollo y en los países desarrollados, las estadísticas son similares. Sin embargo, el dolor de espalda, la lumbalgia, es por hoy en los países industrializados la primera causa de incapacidad laboral y representa una pérdida de una erogación de gastos a la fuerza laboral industrial muy significativa. Esto ha sido siempre. Hoy las nuevas técnicas de diagnóstico, el desarrollo de nuevos conocimientos nos permiten hacer diagnósticos más precisos, más oportunos y sobre todo más tempranamente. Entonces esto hace que aparezca hoy como que hay un incremento en la patología. Realmente la patología siempre ha estado. No hay que tampoco dejar de ver que el estilo de vida que llevamos, más sedentario, el riesgo de transportarnos en vehículos a veces sin la seguridad del caso, la moda de los deportes extremos, en fin, nos ha llevado a que tengamos cada vez un poquito más de incidencia. Pero en general la patología de la columna es un padecimiento que a través de los años siempre ha estado y que se ha subdiagnosticado. Hoy lo hacemos con más precisión y hoy le tenemos la oportunidad de ofrecerles alternativas más desarrolladas para resolver esos problemas. Por supuesto. Y ahorita que comentas sobre los gastos, coméntenos, ¿esta operación le incluye, porque tal vez mucha gente dice, bueno, tal vez es muy costosa, y cómo le podría hacer, los seguros de gastos médicos la cubren? Sí, sí se cubre. A ver, como te decía hace un ratito, el impacto de la cirugía de columna en el sistema de salud es grande. Y ha habido abuso en algunos casos, entonces las aseguradoras tienen actualmente unas políticas de mucho control al respecto. Pero si en tu póliza está contratada la patología, te lo van a cubrir. Hay ciertas restricciones en algunas pólizas puntualmente, pero sí las cubren. Excelente, pues bueno, vamos a ir a un corte comercial y regresamos con más detalles con el neurocirujano Enrique. Continuamos en Salud Sin Frontera en compañía con el neurocirujano Enrique Verduga. Y bueno, con temas muy importantes e interesantes para todos. Doctor, coméntenos, ¿hay algún tipo de actividad que incremente el riesgo de una persona de padecer algún problema, alguna lesión en la columna? Sí, claro, es decir, a ver,
La columna degenerativa, los problemas degenerativos de la columna son problemas que se van presentando por situaciones en la vida del paciente a lo largo de años. Un paciente con sobrepeso, un paciente que carga mucho peso o que hace mucho impacto con su columna, pues a lo largo de los años va a pasar una factura y tendrá algún padecimiento que tendrá probablemente que ser intervenido. Pero también hay actividades que pueden someter a la columna a consecuencias de tipo agudo, por ejemplo, los traumas. Y platicábamos ahorita en el receso algunos ejemplos. Me tocó ver alguna vez un muchacho joven, 20 y tantos años, que llevaba cerca de 10 años practicando el esquí acuático, en forma amateur, y me fue a ver por un dolor de espalda. Cuando le pido los estudios y veo las radiografías y las resonancias, la verdad que esa columna parecía de un paciente de 60 años, ¿no? Con un daño tremendo, con datos degenerativos importantes, pero claro, a esa edad no podemos pensar que es un desgaste por la edad, es decir, hay otro elemento, en este caso era la práctica de un deporte. Me tocó ver alguna vez a algún muchacho que practicaba el fútbol americano y tras un impacto de choque cabeza con cabeza contra un compañero, quedó cuadripléjico. En ese momento lo llevan al hospital. Cuando yo llegué a verlo se había recuperado bastante bien, con algunos pequeños datos neurológicos ahí de secuelas muy leves. Le hicimos los estudios, encontramos que había una lesión de inestabilidad ahí, un problemita en la columna. Se le propuso a los familiares que había que tratarlo, pero bueno, ellos decidieron llevarlo y la verdad es que ya no supe más de él, ¿no? Y hay actividades que si no son tan impactantes, pero con la recurrencia de la práctica de esas actividades a lo largo podemos tener problemas. Yo he tenido pacientes paracaidistas, pilotos, que se han tenido que operar y después de la cirugía retoman su vida normal. En el caso de los pilotos, por ejemplo, digo, el paracaidista, me imagino la presión que ejerce pues el estar en cada una de sus hazañas que están realizando. Pero en el caso de un piloto, ¿en qué? Fíjate que ellos tienen entrenamientos regulares y de hecho este paciente me platicaba que uno de los entrenamientos le habían hecho un simulador de un acuatizaje de emergencia, una cosa así, y entonces el impacto había sido muy fuerte y a consecuencia de eso empezó a tener molestias. Y después de eso, pues si no te cuidas y no llevas una vida con precauciones, pues a la larga se complica. Se complica, así es. Y bueno, estos casos que usted nos está comentando están relacionados con actividades o profesiones que tienen un riesgo. Claro. Pero en las personas que vivimos una vida normal, ¿cuáles son los riesgos que existen? Mira, eso es muy relativo porque podemos estar muy tranquilos, cuidarnos, estar delgados, hacer ejercicio, pero una caída, un resbalón, un choque, las mamás que cargan mucho a los niños, las maestras que cargan mucho a los niños, van al súper, están cargando las bolsas, luego esas mujeres que traen las bolsas llenas de cosas. Es decir, todo ese peso que lo cargas regularmente durante mucho tiempo, a la larga también genera problemas, ¿no? Alguien que puede estar llevando una vida completamente sedentaria, sentado en un escritorio, pero nadie te quita que tengas una caída en una escalera, un resbalón en el baño, ha pasado muchas veces. Entonces estamos expuestos realmente a tener problemas en la columna por múltiples factores. No hay que olvidar una situación que es importante. Yo siempre le explico a los pacientes lo siguiente. Nuestra columna vertebral realmente no está diseñada para cargar el peso y para funcionar biomecánicamente en posición erguida. El ser humano y los creyentes en la evolución sabrán que hace cerca de 200.000 años tal vez no andábamos caminando erguidos. Entonces, en términos de evolución, ese periodo es muy corto para que la columna haya evolucionado y se haya desarrollado de manera que hoy sea un órgano preparado para hacer la función que está haciendo. Entonces, como no es tal, obviamente está sometida a cargas y a fuerzas para las cuales, repito, no está preparada, y entonces el desgaste sucede porque sucede. Y entonces, por eso se estima que cerca del 85% de la población en general, en algún día, en algún momento de su vida, tendrán un problema en la columna. Y cerca de un 15% de esas personas van a requerir algún procedimiento de su columna vertebral. Es alta la incidencia de padecimientos y con el advenimiento de nuevos medios de diagnósticos, que como te decía en el primer segmento, nos permiten hacer diagnósticos más precisos y más precoces, hoy estamos viendo una incidencia de patología muy elevada. Muchos de estos padecimientos hace algunos años se decían que eran inoperables, que no se podía hacer nada, pero hoy con la tecnología, el desarrollo, el advenimiento de nuevos implantes, nuevas estrategias, la verdad es que muchos de ellos se están resolviendo. Por eso es que también ha aumentado la frecuencia de de procedimientos de columna vertebral. Y ahí la minimización tiene una participación importantísima. Excelente, qué interesante. Entonces, doctor,
esta creencia que nosotros tenemos de caminar erguidos y de estar sentados como con una postura correcta, al final... Digo, es una ayuda, disminuye la velocidad con la que se van a presentar padecimientos, pero no nos vamos a librar de ellos. Si tú le haces un estudio de columna a cualquier persona de más de 60 años, todos, absolutamente todos, van a tener algún dato degenerativo. No todos necesariamente tienen problemas o síntomas y no todos necesariamente requieren de un procedimiento, ¿no? Pero si revisamos estudios de pacientes de más de 50, 60 años, veremos que en todos vamos a encontrar algún dato producto de un desgaste del uso de la columna. Y doctor, por ejemplo, esta cuestión que nosotros tenemos hoy en día con los dispositivos móviles, en el que estamos con esta postura casi gran parte del día, ¿qué efectos colaterales habrá? Bueno, ahí la postura en la columna cervical, por ejemplo, es una postura anómala. La cabeza pesa mucho y la columna cervical es muy delgadita. De manera que hay una serie de elementos en la columna cervical, en el cuello, que ayudan a esta columna a soportar ese peso. Los ligamentos, la musculatura, en fin. Si nosotros no tomamos posiciones correctas y al contrario, sometemos a estos elementos a cargas excesivas, con el tiempo van a sufrir el exceso de trabajo y vamos a tener procesos degenerativos. De manera que ese es otro elemento más por el que hoy encontramos una elevación de la incidencia de padecimientos de la columna cervical, ¿no? Y doctor, muchísimas gracias. Como neurocirujano especialista en columna, ¿qué tips, qué información le puede compartir a la gente? Bueno, hay algunas recomendaciones que nosotros le llamamos técnicas de higiene de columna. Es una lista un poquito larga, pero te puedo decir, por ejemplo, mantener un peso adecuado, hacer ejercicios sin carga axial, es decir, sin que el peso caiga en dirección vertical hacia el piso. Tú puedes jalar peso, puedes empujar, pero si tú estás erguido, tratar de evitar el peso que caiga de arriba hacia abajo. Eso se llama carga axial. Evitar las malas posturas. Siempre en los vehículos, cuando nos desplazamos, tratar de tener los elementos de precaución, una cabecera en el asiento, el cinturón de seguridad, porque también hay movimientos bruscos a veces en el vehículo que nos pueden lastimar. Evitar juegos inapropiados y tener cuidado con las prácticas de deportes extremos. Fuera de eso también hay que mantener una buena tono muscular, una buena musculatura, haciendo ejercicios regularmente. Repito, el peso es importante considerarlo, pero también una buena alimentación. Recuerda que la columna es estructura ósea y si el hueso no está bien calcificado, vamos a tener problemas por descalcificación, osteoporosis. Y entonces eso también puede repercutir. Es una serie de elementos, pero en general es un estilo de vida sano que hay que llevar. Tener los cuidados continuamente. De nada te sirve cuidarte 3 semanas y despreocuparte 3 más. Eso es un estilo de vida. Ay, muchísimas gracias, doctor. Y bueno, les platicamos cuándo ya lo van a poder encontrar las personas de la región que lo están ahorita viendo. Bueno, estamos empezando a venir con poca frecuencia todavía. Fin de año es un poquito complicado por las cosas que uno tiene que atender, pero espero que para inicio del próximo año ya estemos por acá, si no al 100%, por lo menos la mayor parte del tiempo aquí en la ciudad de Tijuana, y esperando que en cuanto estén listos nuestros consultorios en New City Medical podamos instalarnos ahí ya de planta. Excelente, doctor. Pues muchísimas gracias por habernos compartido Gracias parte de todos sus conocimientos y sobre todo de esta entrega que tiene como especialista y ser humano para ayudar a todas las personas que tienen algún padecimiento. Muchas gracias. Gracias. Esta fue la entrevista con el neurocirujano Enrique Verduga, especialista en columna y que próximamente podremos tener en la región para que puedas ir a consulta si es que así lo necesitas. Muchísimas gracias por habernos sintonizado en esta su sección Salud Sin Fronteras. Campestre, la vida de Baja California en la pantalla.